Quería que nos comentara cuál es la interpretación de lo que pasó en las elecciones de este domingo y por qué Milei. Bueno, mira, lo que pasó este domingo, ahora con el diario del lunes, es más fácil analizarlo, pero había todo un tipo de pensamiento que yo en su momento lo he pasado, que tiene que ver con cómo se llega a una situación donde Milei es una posibilidad cierta. Lo primero es ¿qué es una democracia? ¿No? Una democracia es un lugar donde los ciudadanos determinan y deciden su futuro cada vez que van a votar, y al mismo tiempo durante el proceso entre elección y elección dejan en manos del Estado la administración y controlan que eso que ellos votaron o que pidieron o que se combinó más o menos funcione. Y tiene un montón de mecanismos de control, directos o indirectos, que hacen que eso funcione y la democracia ande, ¿no? Pensá, Estados Unidos ya es la democracia más vieja, y salvo ese conato absurdo de la gente de Trump que quiso tomar ahí el Congreso, el Capitolio, nunca pasó nada, nunca se interrumpió el proceso democrático, porque funciona. Es decir, más allá de las diferencias políticas que pueden haber, funcionan. La primera condición para que eso funcione justamente es que la gente vote cuando quiera votar, como quiere votar, y que al mismo tiempo cuando vote pensando qué es la democracia y qué es lo que quiere como país, cuáles son los proyectos que ofrece uno y otro partido, no tanto como pasa en los países más subdesarrollados o más que están más lejos de la democracia, que buscan caras, buscan líderes. En la democracia no se trata de líderes, la democracia se trata de proyectos, de ideas. Y gente que la lleva adelante de mejor o menor manera, por supuesto el carisma ayuda en las elecciones y esas cosas, pero básicamente es eso. Ahora, cuando vos tenés un país como la Argentina, que desde hace muchísimos años se fue deteriorando de una manera sistemática e inexorable la calidad educativa, vos tenés chicos en el conurbano que solamente tienen en su léxico 200 palabras en total, cuando vos, yo o cualquier persona que lee los diarios, que estudió, tiene 3.000, 3.500, 4.000, Cervantes tenía 26.000. ¿Sí? Claro. Ahora, cuando vos tenés 200 palabras, tu cabeza es más chica, tu pensamiento está más limitado, tu capacidad de prospectiva es cero. Si encima le agregás a eso una pobreza que es mucho mayor que la que el INDEC anuncia, porque el INDEC tiene la raya muy abajo, porque 200.000, 300.000 pesos por mes para una familia de 4 personas es igual la pobreza. Si encima a eso le agregás que no puede comprarse una casa, que no tiene cloacas o que no tiene agua corriente, que el gas lo tiene que comprar en una garrafa que le sale mucho más caro, esa gente está en una situación, yo te diría, de necesidad sistemática y permanente. Yo no creo que los políticos argentinos tengan la suficiente lucidez como para haber planeado esto, pero sí se dieron cuenta que lo podían aprovechar. Quiero decir, la pobreza hace que sea más fácil convencer a una persona. Es decir, cuando una persona está con el salvavidas que se hunde, que no se hunde, vos le tirás el salvavidas y te va a votar. Ahora, si lo sacás del agua, ya por ahí no te vota más. Entonces lo vas a dejar en el agua para que siempre necesite el salvavidas. La otra vez voy a contar una anécdota, a mí me gusta algunos ejemplos darlos así porque son más claros para la gente, ¿no? Me subió un taxi de un venezolano, el chofer, y él había sido un empresario, un ejecutivo de una empresa agroindustrial en Venezuela, él era ingeniero agrónomo, y acá estaba trabajando de taxista. Y nos pusimos a hablar de política y en un momento me dice, mira, puede ser que te suene mal lo que te voy a decir, pero yo te lo puedo garantizar y yo creo que tenía razón. Me dice, si vos estás preso en una cárcel en muy malas condiciones, donde no siempre comés y a veces te tenés que comer una rata que pasa o una cucaracha pero no tenés nada para comer, y estás cagado de hambre, y de repente un día te encontrás que en una esquina de la cárcel, de tu prisión, de tu celda, tenés un sándwich de McDonald's con papas fritas y con aros de cebolla, y en la otra punta tenés la llave para salir de la cárcel, vos agarrás el sándwich. Claro. Entonces, cuando el que te va a votar es una persona que no tiene comprensión de texto,
Pensá que vos el 17% de la gente que termina la secundaria, que son las mitades de los que entran, y no todos empiezan la secundaria, solamente ese 17% tiene más o menos comprensión de texto y puede hacer una ecuación simple de matemáticas. Todo el resto no puede hacerlo. Ese también vota. No estoy hablando de voto calificado, ni nada que se le parezca, estoy simplemente diciendo la realidad. La descripción. Es que tenés gente que hace 2 generaciones no trabaja, 3 generaciones que no trabaja, que viven de planes, que viven de pensiones, hay un pueblo que se llama Laguna Naineque en Formosa, donde el 70 o 60 y pico % de la gente tiene pensión por invalidez cuando no son inválidos. Es decir, está todo armado así el sistema. Y ese sistema fue armado justamente porque de ese modo hay gente que se puede mantener en el poder y no lo podría hacer de otro modo si la gente puede discernir, elegir con libertad, sin trampa y con cabeza clara, que terminó la secundaria, que entiende los textos y demás. Ahora, ¿a qué llevó esto? Como se fue a tal extremo, donde más de la mitad de la gente está en la pobreza, donde los chicos en 4º grado del conurbano no saben leer ni escribir una sola palabra. Cuando van a elecciones esa gente y tienen que decidir por lo que ven en la televisión, en las redes y demás, porque una cosa es ser inculto, una cosa es ser pobre, ser humilde, estar en la miseria, y otra cosa es que pierdan la intuición. Cuando vos estás peleando por la vida permanentemente, tu intuición se agranda, claro, no se achica, ¿no? Porque dependés de tus sentidos, no tenés otra herramienta. Y entonces cuando vos ves a 6 o 7 personajes, lo tenés a Larreta, que te das cuenta que cuando está hablando Larreta está diciendo lo que le dijeron que diga, lo que le parece que le conviene decir. Lo ves a Massa, otro tanto, a Patricia Bullrich, otro tanto, Miriam Bregman, otro tanto. Y de repente te aparece un tipo como Milei, que más allá de que yo no acuerdo en la mayoría de las cosas que dice, ni cómo lo dice, lo que él dice y lo que piensa es muy parecido. Y el intuitivo dice, este tipo no me quiere mentir. Eso es todo, no le importa nada, no está pensando en el futuro, no hay un futuro para un tipo que no tiene para comer hoy a la noche. ¿Qué futuro hay? Ahora, ¿cuál es el proceso que tiene, el proceso de toma de decisión que tiene una persona, o que intuye usted, que tiene una persona que elige a Javier Milei en una villa del conurbano bonaerense, en un barrio más empobrecido del interior del país, o incluso en una casa de clase alta, porque está pasando en ambos lugares que se elige a Milei? Son los mismos jóvenes. Son jóvenes que están viviendo una misma realidad, que ven que todo lo que esta gente promete nunca se cumple, ven que la situación está cada día peor, ven la gente en la calle, ven la violencia, y ven que esta gente que está desde hace tiempo haciendo lo mismo, lo que Milei llama la casta, en eso no se equivoca. Es una casta política que se apaña entre sí. Es decir, vos te fijás el casino de acá donde está el hipódromo, ¿quién lo hizo? Lo hizo Kirchner con Macri. Es decir, hay partes donde se tocan, donde se cubren, donde tienen un mismo sistema de pensamiento. Además, agrandan el Estado sistemáticamente, empobrecen al país, y todo eso Milei lo cuenta, y cuando lo dice, él lo siente, lo piensa, porque todos hablan en achicar el Estado, pero después cuando llegan ponen más gente, ponen a su primo, a su tío. Entonces tenés ahí un problema, es decir, los chicos perciben la mentira, perciben el cinismo, la hipocresía, la escenografía que se monta para creer. Vos fijate todo lo que está pasando. Tenés un caso sencillo para tener idea con Colón, con Roca y con todas esas historias que son genocidas y demás, que más allá de que es una discusión absurda, porque ni siquiera son genocidas, pero ponele que lo fueran, ¿sí? Entonces hay que sacarlos de los billetes, hay que sacar los monumentos, qué sé yo. Pero no se puede decir indios más, hay que decir pueblos originarios, hay que sacarlo a Roca, hay que sacar los billetes. Ahora, ¿cómo están ellos? Hicimos toda una revolución, hicimos una gran revolución para modificar eso. Sacamos la Roca de los billetes, sacamos a los monumentos, y ellos están muriendo de hambre mucho más que antes. Entonces vos tenés acá algo que es, si vos les apagás el sonido a los políticos argentinos y mirás la acción en que han convertido este país, no tenés ninguna duda de que esa gente no sirve. Y los chicos lo ven a eso. Pobres, ricos, clase media, la gente más joven lo está viendo. La gente no vivió la dictadura, la gente esa no vivió ni siquiera, ni sabe lo que es el peronismo realmente. A ver. ¿Entendés? Entonces, esa gente ahora... Me interesa esas dos cosas. ¿Qué es? Me interesa esta cuestión de que la gente que está votando ahora no saben, tal vez no les interesa,
qué fue la dictadura y tampoco saben, o capaz que tampoco les interesa qué es el peronismo, ¿no? Pero y están votando ahora. Sí, pero el tema es que, digamos, a mí me interesa la Segunda Guerra Mundial, históricamente, pero yo no, a pesar de que yo nací un poco más tarde, no es mi asunto, lo vi en las películas. Para mí la Guerra Mundial es John Wayne, ¿entendés? Es el general Patton en la televisión, ¿entendés? Es combate, la serie de televisión, no es una realidad que yo la vivo. ¿Entendés? La dictadura sí, porque entraron a mi casa, rompieron todo, digamos, yo sé, me pusieron una bomba en mi revista, yo lo vivía eso, sé lo que es la dictadura y sé qué es lo que yo no quiero que vuelva a pasar, pero no es parte de mi historia, es parte de mi historia personal, pero no es parte de la historia que yo leí, que no es lo mismo que la que vos viviste. Claro. Y los chicos que nacieron en el año 2000, que ahora tienen 20 y pico, los chicos que nacieron en el 1990, que ahora tienen 30 y pico, ¿sí? Esos chicos no tuvieron nada de eso. Ni siquiera tuvieron el final de Menem, que tampoco era peronismo. Entonces, digamos, lo que ellos tienen, y cuando vos le contás lo que pasó en la dictadura, es como que le cuentes lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o lo que pasó en la batalla de Waterloo. No hay tanta diferencia. Ellos no estuvieron presentes en toda esa historia. Entonces me parece que nosotros no percibimos que cuando la educación empieza a fallar, de la manera que falló en la Argentina, te vuelvo a repetir, los maestros no saben las tablas de multiplicar. Directoras de escuela cerca de La Plata que no saben las tablas de multiplicar y no se las puede evaluar. Es decir, vos no podés concebir que te subís a un colectivo y no sabés si el tipo está loco o sabe manejar. Vos suponés que la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires le tomaron un examen y cada tanto revisan cómo está el tipo, porque vos no tenés 50 personas arriba en manos de un loco. Pero sin embargo podés mandar a tu hijo a un colegio donde vos no podés evaluar al maestro, a donde dejás al chico. Es decir, ¿cuál es la lógica? Es decir, ¿en qué se convirtió el país? Donde lo que sería la corrección política impide llevar adelante procesos que yo como ciudadano tengo derecho a tener. Yo quiero saber a qué colegio estoy mandando a mi hijo, a mi nieto, y si el colegio es adecuado o no, a partir de las evaluaciones que se hagan. Acá no se pueden hacer. ¿Entendés? Ahora, ¿qué relación hay entre eso y la responsabilidad de esas situaciones con la clase de dirigentes y los gremios y la clase empresaria también, ¿no? Bueno, yo creo que digamos, es como cuando vos agarrás un coche viejo, que anda más o menos, es difícil que en un coche que anda todo más o menos, está todo gastado, el carburador esté perfecto. Todo anda mal, porque uno se va adaptando. Vos hablás y le decís a un periodista que este tipo es chorro, y dice, bueno, son todos chorros. Y a mí no me importa que sean todos chorros. ¿Entendés? Es decir, el de periodismo está deteriorado, todo está deteriorado, porque la sociedad está mal, en serio. La crisis, cuando la gente que cree que la crisis en cualquier momento se va a pudrir todo, ya está podrido. La única diferencia, no está podrido de la forma que uno cree que se pudren las cosas, que no sé por qué hay que pensar que las cosas van a tomar la forma que uno supone que van a tomar. Las cosas toman cualquier forma, sobre todo cuando la situación es crítica, ¿no? Antes nosotros, cuando había una crisis, o teníamos un golpe de Estado, o teníamos la gente en la calle rompiendo, como en el 2001, tirando 150 toneladas de piedra porque no quieren una ley, entonces esa es la crisis. Bueno, ese ruido de los tiros, de los vidrios rotos, no lo tenemos, no porque no esté la situación como para que eso suceda, sino porque en realidad quienes se encargan de romper los vidrios y tirar los tiros son los que tienen en este momento el gobierno. Pero la crisis ya está presente. Es decir, la prueba más grande de que la crisis es enorme y que es un cambio de época que ya, y el sistema político como nosotros lo conocemos ya no va a poder seguir adelante, es Milei. O sea que Milei no es la solución. Milei es la evidencia de la enfermedad de la sociedad. Es decir, que un tipo como Milei tenga la posibilidad alta de ser presidente de la nación, te está mostrando hasta dónde llega la crisis, que nosotros no vimos venir. Porque estamos esperando que la crisis tenga la forma y tenga el sonido de las crisis que nosotros conocíamos. Un desenlace dramático así, claro, épico. Sí, caballos en la plaza, corriendo la gente, tiros, un 2001. Muertos. ¿Entendés? Un 2001. No hace falta que sea así. Es decir, el coche que viene sin reparación, de ninguna especie, de ninguna naturaleza, que no le cambiaron la pastilla de freno, puede chocar, hacerse pelota contra un puente, o simplemente se puede cortar un cable y se para. Es decir, no sabemos cómo el coche va a dejar de andar, pero va a dejar de andar. Y mientras tanto, mientras ese enorme transatlántico que es la Argentina se va hundiendo, los políticos de la casta, como dice Milei, están discutiendo con qué camarote se quedan.
No están peleando para ver cómo salvamos al barco. Es decir, el ego de toda esa gente, más el interés económico de toda esa gente, porque no te olvides que la corrupción es enorme y la plata funciona, es más grande que el patriotismo, no hay ninguna duda de eso. Ahora, si usted tiene que mirar la foto y tiene que proyectar la película, de esta foto, ¿qué película surge? Una muy mala. ¿Por qué? Porque me parece que las sociedades no aprenden, y menos esta, que está bastante incapacitada por su bajo nivel educativo, por esa modificación cultural donde nos fuimos acostumbrando a aceptar cosas absolutamente inconcebibles, cosas que hacen gobernantes, funcionarios públicos que en cualquier lugar del mundo estarían todos presos, ¿sí? Nos fuimos acostumbrando a eso y no creo que tengamos la capacidad para poder resolverlo en estas condiciones y con esta situación, porque ya nos acostumbramos a ello y estamos todos metidos en este barro, y estamos involucrados desde el punto de vista ético y moral con este barro. Entonces la única forma que las sociedades aprenden no es por la suma de las inteligencias individuales y se convierte eso en inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva aprende de experiencias colectivas. Y nos falta la experiencia colectiva que nos indique que esto se llegó al final y que vamos a tener que hacer algo para arreglarlo. Todo este fenómeno está pasando cuando se cumplen 40 años de democracia, ¿no es cierto? Toda esta situación de la que estamos hablando y de la que usted está abordando ocurre en un año importantísimo para la historia argentina, que son los 40 años de democracia. Bueno, porque la democracia argentina no es exactamente una democracia. Yo creo que una cosa es que se elijan a través de la utilización, casi te diría escenográfica, del mecanismo de la democracia para elegir a un presidente, y otra cosa es que realmente la democracia se ejerza. Yo te hago una pregunta. Tenés 10 provincias que son feudales, cuya única relación con el gobierno es: con mis diputados y mis senadores te votan lo que vos necesites sin discutir, y yo en mi provincia hago lo que se me canta el tujes, como se dice en hebreo, en yiddish, y vos no me molestás a mí y yo te voto lo que vos quieras. Entonces vos tenés Infran, tenés Zamora, tenés todos los personajes que hay en el interior del país, donde la gente no tiene realmente libertad, la prensa no funciona. Entonces, ¿puede ser democrático un país donde 10 de las provincias no son democráticas enteramente? ¿Puede ser democrático un país donde la gente que va a votar no tiene la capacidad para discernir entre lo que es un plan de gobierno o otro, o ni siquiera sabe que tiene que exigir un plan de gobierno? ¿Puede ser democrático un país donde la gente, más de la mitad, está bajo la línea de la pobreza y tiene que sobrevivir, y cualquier cosa que le des para poder pasar un día más la va a agarrar y te va a votar lo que sea porque está en estado de necesidad? Es decir, Santo Tomás de Aquino decía: donde hay miseria no puede haber virtud. ¿Qué estás esperando? Que ese señor que llega al día 15 y no tiene para morfar vaya a votar y elija maravillosamente como si fuese Shakespeare. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Estamos hablando de una ficción. Ahora, en esta consecuencia de años, como usted dice, de crisis y años de retroceso y años de caída de los niveles educativos, y esta consecuencia de que sea Milei el posible presidente, de acuerdo a cómo se dieron los resultados, ¿qué responsabilidad tiene o qué responsabilidad usted le asigna al peronismo por un lado, pero también a Juntos por el Cambio, también a Macri? Yo no hago ninguna distinción en ese punto, porque yo creo que los mecanismos, uno roba vacas y el otro roba gallinas, los dos roban, pero los dos hacen lo mismo, que es lo siguiente: las gallinas ponen huevos, ¿sí? Entonces vos podés hacer con los huevos lo que tengas que hacer. Ahora, cuando te empezás a comer las gallinas, te vas a quedar sin gallinas y sin huevos. Acá estamos en una situación donde ya están vendiendo hasta las joyas de la abuela. El Banco Central vacío, la deuda enorme como nunca antes, y el Estado sigue funcionando. O sea, no es que subió un gobierno y bajó la cantidad de empleados. Todos agregan y agregan y agregan. La Biblioteca del Congreso llegó a tener 1.700 personas trabajando. Es decir, una persona por cada 600 libros. Yo en casa tendría que tener 7 personas trabajando. ¿Entendés? La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene 33 millones de ejemplares, tiene además incunables, tiene cosas que necesitan restauración, un montón de gente más, y tiene 700 personas. La Biblioteca de China tiene también 30 y pico de millones de cosas, y tiene menos de 1.000 personas.
Y acá tenemos 1 millón y pico de ejemplares y tenemos, ¿entendés? Y tenemos 1.700, creo que bajaron un poco, porque Macri una vez agarró una nota que hicimos, creo que fue en Infobae, no me acuerdo si fue ahí, con Marina Dragonetti, donde denunciamos eso, entonces sacó 200 personas. Pero ¿por qué tiene que haber ahí en la biblioteca? ¿Y cuánta gente hay en el CONICET? Hay otro tema. La discusión que mete Milei sobre el CONICET, que yo, por supuesto, el CONICET tiene que existir, lo hizo Ursay, tiene un sentido. Ahora, si vos mirás, desde el kirchnerismo para acá, se triplicó la cantidad de investigadores en el CONICET, y muchos de ellos no merecen estar ahí sentados. Pero lo peor de todo es que vamos a suponer que sí. No sabemos si sirve o no sirve. ¿Sabés por qué no sabemos? No sabemos porque no sabemos cuál es el modelo de país para el cual la ciencia tiene que ponerse a trabajar. Si vos tenés, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un país de agricultores? ¿Vamos a hacer un país de científicos? ¿Vamos a hacer un país de agricultores y científicos? No sé. Bueno, entonces el CONICET tiene que orientarse hacia ese modelo de país. Pero el modelo de país no es un modelo de país en un sentido, si es de izquierda, de derecha o de centro. Son esas bases mínimas que la democracia justamente sabe acordar y el Estado empieza a funcionar en ese sentido, más allá de que tienes el presidente de turno, como Brasil. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, la inversión en tecnología es altísima y en ciencia. Y ellos tienen el 90% de la guita, ¿sabés a dónde va? Va a la salud, es decir, investigación en salud, el 90%, que es mucha guita. A la guerra, es decir, a curar gente, a matar gente y a espiar gente. Ahí se va el 90%. Y el 10% se va en arte, lo demás. Está muy bien resumido. Pero tiene un proyecto de país. Entonces vos decís, la soberanía, la línea de bandera. Estados Unidos no tiene una sola empresa nacional. El correo, nada más. No tiene una sola empresa nacional. No tiene, es decir, no tiene una línea de bandera. Y vos decís que somos nosotros más patriotas con esta basura que estamos haciendo de país que los Estados Unidos. Que no tiene una puta sola bandera, línea de bandera, nunca tuvo, creo. ¿Y por qué hay esa fascinación y ese concepto así tan sentimental de poner el corazón en una aerolínea o poner el corazón en una empresa el país petrolera? Yo cada vez que un tipo me habla de patria y soberanía, yo me cuido los bolsillos. Porque en realidad la patria se ve en los hechos. Es decir, un tipo que se pasa de la raya con el coche, que anda por la banquina y se caga en el otro, ese tipo no es un patriota. Ese tipo es un vivo. Entonces, vos lo ves ahí con la bandera, con Messi, pero eso que vos tenés toda la cordillera de los Andes entregada a las mineras. No tenemos soberanía sobre nuestra propia cordillera. Vos no tenés, recuerdo un comandante de gendarmería que lo metieron preso porque se metió adentro a tomar una muestra de agua para ver si la minera estaba derramando o no en Catamarca. ¿Entendés? Entonces vos hablás de soberanía y entregás todo. Hablás de soberanía, dejaste una base china en el sur. A ver, ¿de qué soberanía me estás hablando? Ahora, Milei, ya con esto vamos cerrando, Milei también habló de el tema del CONICET y tiene otros eslogans que están impactando mucho en la gente y sobre todo que son uno de los motivos por los cuales se vota a Milei. Hablo de dolarización, por ejemplo, hablo del tema del plan motosierra, por ejemplo, hablo del tema de la casta, por ejemplo. ¿Con qué conecta usted? La diferencia no es que entre Massa, Bullrich y Larreta no es en el resultado. La diferencia es que, digamos que lo que dice Milei no lo va a poder cumplir, no porque él no crea que debiera hacerlo, sino porque no va a poder hacerlo. Así que igual ninguna de las cosas que promete Milei van a suceder, así que no se tienen que asustar tanto. No, y tampoco las que promete Massa iban a salir, pero porque él sabía que era mentira. ¿Entendés? Digamos, son distintos. Por eso la eficacia de Milei está dada primero en mostrarse como un disruptor que no cree en toda la basura que hemos creído nosotros tanto tiempo. Y tiene razón en no creer, y los chicos y la gente más joven no creen eso. ¿Sí? Pero fuera de eso, tampoco es una solución. Simplemente es un síntoma, nos sirve para entender que estamos muy mal y que es el fin de una era política, de una forma de hacer política en Argentina que va a tener que cambiar. Y es probable que tengamos que nosotros asumir nuestra propia responsabilidad como periodistas, como médicos, es decir, cada uno va a tener que revisar cómo hacer para llevar este país adelante, pero seguramente
va a tener que primero la cosa ir mucho peor de lo que está. Al final, en Estados Unidos lo que se plantea es que el sistema logró contener los arrebatos por ahí populistas o los arrebatos antiinstitucionales que tuvo Trump. ¿Argentina está capacitada para contener? Argentina no tiene una burocracia independiente capaz de ponerle límites a un gobierno. No tiene eso. Pero también tenemos una especie de ventaja en todo esto. Digamos, todas esas tendencias fascistas que uno encuentra en el peronismo y en otras tendencias, y en otros, digamos, todo el aparato de propaganda que montan algunos utilizando la plata del Estado, todo ese tipo de cosas, son cosas del fascismo. Pero ni siquiera somos muy buenos fascistas, nos falta eficacia aún para hacer cagadas. Entonces yo no tengo tanto miedo en ese punto, ¿entendés? Es cierto que nuestra burocracia no es capaz de detener a toda esta runfla de gente que hace las cosas mal, pero también esta gente que hace las cosas mal tampoco tiene tanta eficiencia como para hacerlas bien y quedarse ellos con el poder de una manera absoluta y total, porque no tienen ni siquiera eficiencia para eso. No le tengo tanto miedo a eso. Yo lo que creo es que esto va a ir en un deterioro más grande hasta que en algún momento va a tener que empezar la gente a darse cuenta que va a tener que trabajar, que va a tener que cuidar las cosas de otro modo, que va a tener que compartir, que va a tener que ser más solidaria con el de al lado, porque no te sirve para nada tener un palacio de oro en Beirut en el medio del bombardeo. Entonces prefiero una quintita en Castelar y estar tranquilo. ¿Cuál es el voto más racional o el voto más irracional? ¿El que pone la boleta de Milei? ¿El que pone la boleta de Massa? ¿El que pone la boleta de Bullrich? ¿O el que pone otra boleta? Si no hay intereses en el medio, son igualmente intrascendentes.